Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast os recuerdo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Como siempre os recuerdo y os agradezco que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando porque, bueno, ya sabéis, nos lo publican en las mayores posiciones, tenemos más visibilidad, nos cuesta mucho y siempre es un podcast que coge más visibilidad. Bueno, dicho todo esto, vamos con una interesante entrevista. Espero que os guste a los ponentes que traigo esta semana. En concreto ya hicimos una el año pasado, podéis ver el capítulo 205 donde hablamos con Jacobo Arteaga y con Javier López Fernando de Brickgate Capital. Bueno, vamos a repasar un poco ambas estrategias, tanto de renta fija como de renta variable. Bueno, pues como os decía anteriormente, estamos por aquí con Jacobo Arteaga y Javier López Fernando. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Javier? Buenos días, es Javier López Bernardo. Eso. Javier Eusebio, perdona. Nada, sin problemas. ¿Qué tal, Eusebio? Muy bien, muchas gracias por pasaros por el podcast y daros vuestra pincelada sobre los fondos, ¿de acuerdo? Pues un año después de la última vez que hablamos en el capítulo 205, si mal no recuerdo. Exacto. Pues mirad, vamos a dar una breve pincelada vamos a hablar de dos fondos de Brickgate Capital, sobre dos fondos que tenéis, uno de renta fija y otro de renta variable. El año pasado nos centramos más en de renta fija, con lo cual vamos a dar una breve pincelada ahora al principio y vamos a pasar a comentar un poquito lo más relevante del fondo de renta fija y luego iremos al fondo de renta variable. Con lo cual, darnos una breve pincelada del fondo de renta fija que gestionáis. Muy bien, pues el fondo se llama Brickgate Global Income. Ya contamos un poco toda la filosofía, que si mal no recuerdo, pues charlamos hacia el mes de febrero o marzo del año pasado. Ha pasado, bueno, pues un año 2024, donde el fondo cerró con una rentabilidad del 10% en euros, pues neto ya de costes, después del 9,7% de rentabilidad que hicimos en el 2023 que comentamos en el momento. Es cierto que el escenario global para la renta fija, pues ya no tiene, digamos, pues el momento tan espectacular que tuvo en aquel momento, y hoy en día están las cosas más apretadillas, vamos a decirlo de esa manera. Pero bueno, aún así seguimos confiando en que es un activo. Los bonos corporativos, tanto investment grade como high yield, que nosotros trabajamos a nivel global, pues pensamos que, bueno, pues ya no son rentabilidades casi de doble dígito lo que deberíamos ver en los próximos años, son rentabilidades más cercanas pues a los niveles del yield que estamos dando en el fondo ahora mismo, que es en torno a un 5%, sin haber perdido pues la calidad crediticia que acostumbramos a comprar. Y bueno, pues estamos a la expectativa de algo más de volatilidad en el mercado, pues producto o como consecuencia de todos los cambios geopolíticos que hemos visto en los últimos meses, que estamos viendo a día de hoy cómo está afectando fuertemente a la renta variable y a los bonos gubernamentales. Pero esto no se ha traducido todavía en volatilidad de los mercados de crédito. Luego hablaremos un poco más adelante de los motivos por los que pensamos que esto está sucediendo. Perfecto. Para un oyente
normal del podcast, claro, cuando hablamos de renta fija y rentabilidades del 10%, pues podrá sorprenderle. Tenía aquí apuntado para preguntaros, y ya has adelantado, con lo cual fenomenal, expectativas de rentabilidad futura, que hablas del 5%, sería algo más razonable pensar en los próximos años en ese 5% para este fondo de renta fija. ¿No te parece? Sí, yo creo, o sea, realmente lo que tenemos que hablar siempre es en cuál es el spread o el diferencial que hay sobre la tasa libre de riesgo. Cuando hablábamos nosotros lanzamos este fondo en octubre del 2013 y vivimos pues una década donde los tipos de interés estuvieron a cero o incluso tipos negativos. El objetivo de nuestro fondo pues es generar rentabilidades de 300 puntos básicos por encima de la tasa libre de riesgo. Hoy en día, pues si nos fijamos en Estados Unidos, en el dólar, pues la tasa libre de riesgo pues está en niveles del 4,3%. El índice high yield norteamericano pues estaría con rentabilidades ahora mismo del 7,30%. Ha caído un poquito estos últimos días, estuvo la semana pasada en el 7%. Entonces, bueno, aquí vemos 300 puntos básicos por encima de lo que está pagando ahora mismo el high yield, por encima de lo que sería las letras del Tesoro norteamericanas, porque nos entiendan todos nuestros oyentes. Si eso lo traducimos en euros, pues quítale hoy en día el diferencial de los tipos de interés entre Estados Unidos y Europa. Son 200 puntos básicos, un 2%, pues hay que restarle ese 2% de rentabilidad pues a esos números que hemos comentado. La tasa libre de riesgo en Europa estaría en niveles del 2,25 y el high yield pues estaría pagando niveles del 4%, 4,5%. Entonces, bueno, históricamente, si lo miramos desde el punto de vista de rentabilidad absoluta, pues son unos números mucho más motivantes que los que había cuando los tipos estaban a cero. Pero si lo miramos desde un punto de vista de valor relativo, pues el mercado está apretado como estaba en niveles en el 2019. Bueno, aquí los gestores activos, pues se supone que tenemos que hacer un trabajo mucho más arduo e intensivo pues para seguir generando ese extra de rentabilidad respecto a nuestros competidores y a los índices bueno, porque en otros años como 2023 y 2024 pues que ha sido una labor más fácil para todos nosotros. Y en el momento actual, ¿dónde estáis encontrando oportunidades? Pues fundamentalmente somos, dentro del mundo de la renta fija, crédito y corporativa, el 60% del volumen de deuda mundial está emitido en Estados Unidos por compañías norteamericanas. Bueno, nosotros tenemos una orientación mucho más anglosajona, de compañías anglosajonas que europeas. Los mercados europeos pues están mucho más centrados en sectores como el sector financiero, fundamentalmente. Bueno, a nosotros nos gusta mucho más pues las típicas compañías industriales con activos detrás de dichas compañías. Al final, cuando tienes activos detrás que soportan la deuda de una compañía, pues es un colchón, es un margen de seguridad si la compañía tiene problemas. Entonces, bueno, fundamentalmente yo te diría que el 50% de nuestra cartera está en Norteamérica. Europa pues estaría en torno al 35% y en mercados emergentes estamos en torno a un 10-15%, más bien tirando al 10%. Y dentro del rating crediticio, pues ahora mismo estamos con un porcentaje fuerte en bonos corporativos de grado de inversión. Tendríamos un 33% en investment grade y estamos pues un 47% en bonos, lo que se considera high yield o bonos que no cumplen con el investment grade, pues que bueno, ahí estamos fundamentalmente muy centrados en los bonos W, que es la parte más alta, la de menos riesgo dentro del mundo de deuda no investment grade. Y luego pues tenemos unos niveles de caja pues elevados para lo que solemos hacer, pero bueno, eso está hoy en día rentando. No es como la época donde tener caja te suponía un menos 0,40 de coste, pues ahora mismo te pagan las letras españolas o las letras francesas en niveles de 2,2, 2,3%. Y por concretar, en algunas compañías, háblanos de un par de casos o tres de inversión que tengáis bonos interesantes.
Bueno, así de las principales posiciones que tenemos, Eusebio, Ujú, hace un año, pues Jacobo y yo te comentábamos a ti y a nuestros oyentes pues, que el 2023 fue un año extraordinario porque pudimos comprar muchas empresas financieras americanas, bancos regionales, ¿de ujú, acuerdo? De todos esos bancos regionales, el único que nos queda con una posición importante es SLM, es el principal banco que se dedica a los préstamos de estudiantes en Estados Unidos. Tiene una cuota de mercado del 55% en ese pequeño nicho de mercado, que no es muy grande, porque la mayoría de los préstamos en Estados Unidos son federales. Estos lo que hacen es dar préstamos privados, que es una tipología de clientes, un cliente muy bueno además, y generalmente pues, este tipo de préstamos los estudiantes están avalados por sus padres, ¿no? Es un banco que tradicionalmente pues, ha tenido ROEs en el entorno de más del 25% y tiene unas preferentes todavía por ahí que en términos de valor relativo las consideramos pues, bastante atractivas, ¿no? Están dejando casi un 7% en euros. De acuerdo que para una institución tan buena como esta, pues es muy raro encontrar, ¿no? En una institución financiera similar aquí en Europa, pues ahora mismo, pues imagínate a alguien como Bankinter, ¿no? ujú, Que también un banco que esté bien gestionado, por decir alguno, ¿de ujú. acuerdo? Si te vas a sus cocos, pues están en torno del 4,5 en euros, ¿no? O sea que creemos que hay una diferencia grande en rentabilidad, ¿no? Y es una de nuestras principales posiciones, ¿no? Las otras dos que tenemos así con un peso grande son dos empresas. Una es una empresa que se dedica al negocio de oleoductos y gasoductos en Canadá, se llama TransCanada. La teníamos el año pasado, no me acuerdo si la comentamos en el podcast o no, y la otra es Textron. Ambos bonos son investment grade, para que los oyentes nuestros hagan una idea, ¿no? Pero tienen rentabilidades de high yield. Son negocios que conocemos muy bien, ya llevamos invertidos años. En el caso de los oleoductos es un negocio que siempre nos ha gustado desde hace muchísimos años por la recurrencia y la predictabilidad de los ingresos. Y bueno, no son bonos, a ver, que pensemos que nos vayamos a hacer rico con ellos por expresarme de esta manera, ¿no? Ujú. Pero sí que creemos que en términos de riesgo-retorno son mucho mejor que las cosas que los oyentes encontrarán por los índices, ¿no? Al final, la gente tiene que pensar que la renta fija, en cierto modo, es un arte negativo, ¿no? O sea, no puedes pensar que vas a generar la rentabilidad del fondo con aciertos, ¿no? Lo que hay que hacer son evitar más bien los errores, ¿no? Y creemos que en estas tres posiciones que os he comentado, pues las probabilidades están muy a nuestro favor. Ujú. Una pregunta de actualidad ahora mismo. ¿Le afectan los aranceles al fondo? ¿De alguna manera? No, nos, ex- nos extendimos mucho en el anterior podcast explicando el por qué nosotros no hacemos predicciones económicas ni estamos tan en el día a día de lo que sería la macro, y no porque no nos interese y no nos Ujú, guste. Javier, con el que comparto la gestión de este fondo, pues tiene un doctorado en economía. O sea, ujú, si algo sabemos es de macroeconomía. Pero nosotros decidimos limitar la duración de nuestro fondo a 3 veces, una duración de 3. Lo que viene a ser son vencimientos medios de 5 años. ujú, Entonces, cuando tú dices que tienes una duración de 3, significa que ante una subida del tipo de interés de una zona geográfica de un 1%, tu cartera debería verse afectada en un 3%. Si tienes una duración de 7, como tenían la mayoría de los fondos investment grade hace unos años, en el 2022, pues te afecta cada punto de subida de los tipos de interés, te afecta en 7 puntos porcentuales en tu cartera. Pero el motivo de limitar en nuestro mandato de gestión la duración a 3 es porque no queremos meter la ecuación macroeconómica en nuestras decisiones del día a día de gestión. Entonces, bueno, los aranceles pues afectan a algunas industrias y afectan pues a algunos sectores. Nosotros, bueno, pues, la verdad que no hemos hecho el ejercicio de coger los 50 y tantos bonos que tenemos en cartera y ver el análisis, pero así a priori no vemos. ujú, La exposición más relevante, Eusebio, sería General Motors, ¿no? Que ha ujú, salido mucho en la prensa, pero es una compañía investment grade, ¿no? Y de hecho la mayor parte de los beneficios de General Motors vienen de... Es verdad que una parte les afectarían los aranceles, ¿no? Pero es una empresa básicamente de camiones, aunque a nuestros oyentes les parezca un poco rara. No es una empresa de coches al uso, ¿no? Una gran parte viene de la financiera y la otra parte viene de los camiones, pero ya te digo, o sea, es una empresa que
que tiene exceso de caja en balance. O sea, el tema crediticio no es algo que nos preocupe, ¿no? Si nosotros tenemos una empresa que está en el alambre y los aranceles son la puntilla para esa empresa, es que no hemos hecho bien nuestro trabajo. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Yo te diría, Eusebio, yo creo que a los inversores lo que les interesa ahora mismo es saber si dentro del mundo de la renta fija, pues tienen que estar en gobiernos o tienen que estar en bonos corporativos. A nosotros los gobiernos pues nos aburren, porque no hay mucho que estudiar. Es decidir si estás con más riesgo o menos riesgo, y si estás con más plazo y estás con menos plazo. Y eso implica tomar decisiones macroeconómicas y tratar de sacar la bola de cristal, pues, para ver lo que va a hacer Powell en la próxima reunión de la Reserva Federal, si va a bajar los tipos o los va a subir. Pero no lo sabe ni él. Pues nosotros no aportamos mucho tratando de anticiparnos a lo que él haga. Aquí la realidad, yéndonos a datos históricos, es que la renta fija high yield de los últimos 39-40 años, desde 1986, pues en dólares a los inversores les ha dejado de media un 7,83. Y los bonos del Tesoro pues ha dejado ligeramente por encima de un 5%. Esos 300 puntos básicos, ya tiene en cuenta algo que penaliza a los inversores ayer, que es que las compañías, cuanto más riesgo tienen, pues lógicamente pues más rentabilidad tienen que pagar. Y hay un concepto que es la tasa de impago, que es la que ocurre pues en los mercados cuando una compañía no puede atender a sus pagos. Pues esa no es una quiebra, es una suspensión de pagos. Entonces, pues las agencias de calificación pues te calculan todos los años pues cuál es la tasa de impago a nivel mundial. Y en estos 40 años que hablábamos, pues esa tasa de impago pues ha estado en torno a niveles del 3,5%. Esta última década, pues por motivos de la expansión económica y el quantitative easing, pues esas tasas de default rate pues se han visto muy mermadas, han sido mucho más bajas. Nosotros somos la opinión de que van a seguir siendo bajas en los próximos años, algo más altas que los últimos años, pero realmente pensamos que es el momento donde los gestores activos deberíamos diferenciarnos sustancialmente respecto a los gestores pasivos, o a los ETFs o a los índices, porque ahora es cuando de verdad tenemos que merecernos nuestro trabajo en cuanto a selección de crédito. Entonces, yo el otro día hacía un número, oye, desde 2013 que lanzamos el fondo, ¿qué importe hemos tradeado en los mercados de renta fija? Bueno, pues por encima de 1.000 millones de dólares. Si ahora pienso cuántos de los bonos, qué volumen de los bonos durante estos 11, casi 12 años hemos tradeado, pues han llegado a una suspensión de pagos, pues ha sido 2 compañías, teniendo una media de 60 títulos cada año, pues han sido 2 compañías en estos 12 años. Me refiero a compañías donde, oye, te vas al hoyo, literalmente. Una de ellas fue por un fraude, la otra fue por consecuencia del COVID en una compañía petrolera de Estados Unidos, pero eso al final pues es un 0,2% del dinero que hemos gestionado durante estos 11-12 años. Entonces, si la tasa de default rate a nivel mundial es de un 3,5%, pues es que lo hemos hecho significativamente mejor nuestro análisis de crédito respecto al mercado. Y yo te diría que hemos tenido pues una tasa de default rate de lo que sería bonos investment grade, que es del 0,1-0,02. Entonces, pues contestando a la pregunta al principio, nosotros seguimos pensando que hay más valor en el crédito corporativo mirando hacia adelante que el que hay en gobiernos, y es más sencillo aceptar renta fija corporativa porque hay números que tú puedes estudiar. En macroeconomía pues son predicciones, es hacer un poco jugar a ser Aramis Fuster y ver si te estás posicionando ahora en 10 años, en 30 años o en un año. Una pregunta, que no sé si lo has dicho antes, pero por si acaso hay que recalcarlo a los oyentes. Al ser un fondo de renta fija y tener exposición grande como tenéis a Estados Unidos, ¿cubrir divisa? Entiendo que sí, ¿no? Sí, 100% de la divisa está permanentemente cubierta. Okay. Entonces, de los 3 riesgos en los que incurre un inversor de renta fija, que es riesgo duración, riesgo crédito y riesgo moneda, nosotros únicamente tenemos abierto el riesgo crédito.
Tanto duración como la duración la tenemos limitada, con lo cual el riesgo es bajo. La moneda la tenemos 100% cubierta mediante seguros de cambio o derivados. Pero siempre mantenemos la divisa cubierta. De acuerdo. Y aunque entiendo que es una consecuencia y que no lo buscáis explícitamente, ¿qué composición sectorial tiene el fondo actualmente? Pues siempre mantenemos una composición sectorial en los sectores que son ricos en activos. Como mencionaba antes, eso es nuestro margen de seguridad. Bueno, si una compañía que lo que tiene es una franquicia de una cadena de restaurantes entra en suspensión de pagos, tu tasa de recuperación es cero. Esa compañía no tiene locales en propiedad, no tiene restaurantes, no tiene activos, es lo que llaman en Estados Unidos una compañía asset light. Bueno, pues eso es el tipo de sector que a nosotros no nos gusta jugar desde la Renfe. A nosotros nos gusta jugar pues, un sector como el industrial, pues una compañía que tiene suelo, terrenos, tiene maquinarias y la compañía tiene una suspensión de pagos, pues oye, yo soy un bonista y por tanto soy un acreedor sobre los activos de la compañía. Pues ya nos sentaremos a negociar pues cuál va a ser la quita de esos bonos, pues oye, su tasa de recuperación si metes la pata puede ser un 50%, un 60% o un 70% del dinero que has puesto, que le has prestado a la compañía. Entonces, una parte también, Eusebio, que nos gusta un poco poner a volar lo de Jacobo y que es una cosa que históricamente habíamos hecho bastante menos, son empresas financieras, que como te comentaba antes, pues empezamos a incrementar nuestra posición en el 2023 fuertemente. Y además del criterio que decía Jacobo, de que tenemos que tener pues activos tangibles, por si al final las cosas no van bien, ¿no? Una de las cosas que les pedimos a todas las compañías es que, y luego lo comentaremos, y hago este inciso como introducción luego más tarde al equity, ¿no? Porque la metodología que tenemos es la misma, es que las compañías tienen que superar el coste del capital, ¿de acuerdo? La rentabilidad que tienen de sus activos, es decir, si ponen 100 todos los años de los accionistas en balance, nosotros les pedimos que al menos de ese 100 todos los años ganen un 10%, de acuerdo a lo largo del ciclo económico. Unos años pueden ser buenos, otros malos, pero las compañías en las que invertimos tienen que tener pues una cierta consistencia probada, de al menos 5 o 6 años. Este esquema de valoración se llama beneficios residuales o beneficios económicos, ¿no? Y pone mucho énfasis no tanto en la capacidad de generación de caja de las empresas, ¿no? Porque una empresa puede estar invirtiendo, puede estar en crecimiento y estar saliendo caja en su estado de flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Para nosotros eso no es un problema siempre y cuando estimemos que esa inversión marginal adicional que está haciendo supere este coste del capital que, como te decía, en el Global Income es un poco más bajo porque al final buscamos rendimientos un poco más bajos y en el fondo de equity pues al final pedimos rentabilidades más altas y por lo tanto tasas de corte más elevadas, ¿no? Entonces miramos todas las empresas, da igual en qué sector estén, y da igual si invertimos en el equity o en el crédito de las empresas o en los convertibles o en las preferentes, utilizamos este esquema que unifica un poco todo el proceso de inversión, ¿no? Y en las financieras es especialmente importante, porque es verdad que uno puede pensar que a lo mejor las financieras no tienen activos, o sea que violan un poco ese principio que os contaba Jacobo, pero bueno, al final los préstamos que da siempre son préstamos secure colateralizados, ¿no? Imagínate pues un banco que da hipotecas, pues bueno, pues tiene los activos detrás, ¿no? Como los bancos son instituciones al final, pues, y en general cualquier otra empresa financiera, ¿no? Que aunque no sea bancaria, todas estas instituciones son frágiles por diseño, por los apalancamientos que tienen, les pedimos más que nunca pues que tengan el track record este que os mencionaba, ¿no? Por eso, cuando antes os contaba SLM, que era una de las principales posiciones que tenemos, os hacía referencia a los ROEs, ¿no? Porque son las métricas que le damos más importancia, las métricas cuantitativas. De y acuerdo. dicho esto, bueno, pues industrial tenemos casi un 20% de la cartera, financiero un 15%, en energía tenemos un 15%, consumo no cíclico un 10%, en basic materials, que serían compañías de minería, etcétera, pues un 10%. Como ves, todos son sectores pues ricos en activos. Consumo cíclico, pues los índices que históricamente tienen mucho más de lo que nosotros tenemos. Nosotros, la mayoría de las compañías de consumo cíclico, pues las consideramos que no tienen activos detrás. Tecnología pues no tenemos. A nosotros la tecnología pues hay que jugar el riesgo desde equity, jugar el crecimiento de una compañía desde deuda con retorno limitado, pues no tiene mucho sentido. De acuerdo. Pues si os parece bien,
nos pasamos al fondo de renta variable, que vosotros le denomináis Focus. Creo que recordar que en el capítulo del año pasado no hablamos prácticamente o muy poquito del fondo, con lo cual, pues hablarnos un poquito de este fondo, una breve presentación. Bueno, el fondo lo lanzamos en diciembre del 2019, Eusebio, ¿no? Y una de las razones por las que, en el podcast del año pasado no hablamos, además de por falta de tiempo, ¿no? Porque había que contar otro fondo, no habíamos hecho todavía 5 años de track record, ¿no? Y yo siempre creo pues, que al final los fondos ya cuando tienen un poco ese track record son más vendibles, ¿no? Y se tiene un poco más de autoridad para poder hablar de ellos, ¿no? El fondo ya tiene las 5 estrellas de Morningstar y la doble de Citywire. El fondo en realidad es un fondo mixto, pero que busca retornos equity. Evitamos la terminología mixto porque la primera imagen que se le viene a mucha gente es que el típico fondo mixto es el típico fondo de gestora que meten un poco de las ideas de equity, meten renta fija y hacen un puchero, ¿no? Una olla podrida con 100 o 100 y pico posiciones y comercializan esto, ¿no? Este fondo lo que persigue es obtener retornos de equity, pero pudiendo invertir en cualquier punto de la estructura de capital de las empresas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando este fondo puede comprar bonos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero la rentabilidad que le pedimos a los bonos, si te acuerdas en el Global Income, Jacobo os explicaba que estamos buscando Euribor más 300 puntos básicos, el Focus lo que busca es Euribor más 700 puntos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando compramos un bono high yield, los bonos al final que tenemos en el Focus, algunos están en el Global Income, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, están todos en el Global Income, pero hay muy pocos bonos del Global Income que puedan entrar en el Focus porque al final, pues las tasas de corte son muy diferentes, ¿de acuerdo? Aquí los bonos les pedimos, entre comillas, sean un poco más cañeros a nivel de rentabilidad. El rating suele ser B, o sea que la gente no tiene que pensar que aquí estamos comprando bonos distress, ¿no? Que es una cosa que no hacemos en ninguno de los dos fondos. Tienen que ser bonos que por alguna razón, como por ejemplo, de nuevo, pues en el año 2023 comprábamos bonos de empresas financieras con tires de doble dígito, con rentabilidades en dólares de entre el 12 y el 14%, ¿de acuerdo? Y eran investment grade, pero eran temas muy específicos. Entonces, el fondo persigue retornos equity, pero pudiendo atacar cualquier parte de la estructura de capital de las empresas. Eso es lo primero. Segundo, con una rentabilidad de Euribor más 700 puntos básicos. Y tercero, se llama Focus, porque al final lo que perseguimos es construir un fondo entre 20 y 25 posiciones. ¿De acuerdo? Aquí la mentalidad es un poco diferente al Global Income. Antes te mencionaba que al final en la renta fija no se trata de acertar, se trata de no cometer errores. ¿Por qué? Porque los errores te tiran hacia abajo el liquidativo del fondo y recuperar las pérdidas en renta fija es muy difícil. Como sabrá mucha gente que han estado invertido en fondos de renta fija que llevan planos 10 años, ¿no? Tras las fuertes caídas del 22, ¿no? Entonces, por eso en renta fija, en el Breakit Global Income tenemos entre 55 y 60 posiciones, algo que llamamos diversificación saludable para evitar pues tener un gran peso en potenciales errores, mientras que el Focus nos da al final un poco más igual porque la distribución estadística de retornos es muy diferente, ¿no? Aquí en el Focus sí que podemos perseguir acciones o incluso bonos que te hagan multiplicar por 2 o por 3 el capital inicial a lo largo de varios años, por supuesto. Y entonces, pues si tienes un error en una posición que te pesaba un 2,5, un 3, pues es mucho más fácilmente subsanable, ¿no? Al final, en los últimos 7 años ya se ha publicado mucho research. De hecho, desde el año 2018, pues un profesor de la Universidad de Texas que se llamaba Hendrik Wissenbinder, que publicó un paper que básicamente decía que estudiaba la bolsa americana, luego expandió el estudio a los mercados globales y llegó a la conclusión pues, que menos del 1% de las empresas desde 1929 que han cotizado en Estados Unidos, menos del 1% eran responsables de más de 2/3 partes de la riqueza total acumulada. ¿De acuerdo? Es decir, mientras que los índices de renta fija, la mayoría de las cosas no quiebran y obtienen retornos positivos, Jacobo antes os decía esa tasa de impagos del 3% media anual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que el 97% de la deuda que está en los índices pues va a llegar a buen puerto, ¿no? Bueno, en renta variable es lo contrario. La mayoría de las cosas que están en los índices, si se mantienen a muy largo plazo, no generan nada de rentabilidad, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante, cuando tienes una idea buena que te permita realmente ganar dinero, como hemos visto en los índices, que han acabado con unos niveles de concentración excesivos, ¿no?
bueno, pues cuando se tienen esas ideas, pues que la estructura de tu vehículo y la filosofía de inversión que tienes, pues que te permita capitalizar en esas oportunidades, ¿de acuerdo? Y por eso esa es la razón en la que tenemos entre 20 y 25 posiciones. Ujú. En el momento actual, ¿qué peso tenéis tanto en renta fija como en renta variable? Sí, al final las decisiones son bottom-up, ¿de Ujú, acuerdo? Vamos título a título. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque imagínate que mañana, bueno, tenemos una lista de seguimiento de bonos y un bono cae por la razón que sea. Imagínate que es una razón justificada y que nosotros decimos, oye, pues esta caída creemos que es buena oportunidad de compra, ¿no? Claro, en ese bono meteríamos una posición del 3,5 o del ujú, 4 del fondo. ¿De ujú. acuerdo? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que con 2 o 3 decisiones de inversión podemos aumentar la cartera de bonos en un 12% de la noche a la mañana, ¿sabes? Realmente esto no es tan fácil. Cuando metemos un bono, pues a lo mejor metemos un bono cada 2 meses o cada 3, ¿no? Ahora mismo, para que tengas una idea, tenemos un 10% en letras del Tesoro a muy corto plazo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un 8% adicional en 2 bonos. Bueno, eh, uno es un negocio hotelero y el otro es una empresa de carbón metalúrgico australiana, ¿de acuerdo? Bueno, que tienen rentabilidades atractivas, como te digo, del 8 del 9% en euros, y los hemos metido por temas idiosincráticos, ¿de acuerdo? O sea, aquí nunca nos verás en este fondo variar la asignación entre renta variable y crédito, ¿de acuerdo? En función de nuestras visiones de la clase de activo. De Ujú. hecho, si nos preguntases un poco cuál es nuestra visión a más largo plazo de cada clase de activo, te diríamos que en general estamos muy negativos en equity y muy positivos en renta fija. ¿De Ujú. acuerdo? Jacobo antes os ha hecho un poco la matemática antes de lo que deberíamos poder esperar del crédito corporativo de aquí a varios años, simplemente por el poder de los cupones, mientras que en renta variable es un poco más difícil, ¿no? Porque también en los retornos a largo plazo tienes que factorizar cuánto va a ser el cambio en el múltiplo de valoración. Y eso al final, pues como saben nuestros oyentes, a corto plazo es muy, incluso a medio plazo es bastante aleatorio, ¿no? Nosotros sí que tenemos pues varios modelos internos, ¿no? Y una vez que tienes en cuenta pues, unos modestos niveles de inflación de entre el 2 y el 3%, sí que tenemos retornos negativos del S&P de aquí a 7 años, para que te hagas una idea. ¿De Ujú. acuerdo? No es tanto como una década perdida, como hemos visto en renta fija, pero sí que creemos que para los inversores de ciertos mercados de equity en el mundo, ¿de acuerdo? Los próximos años van a ser muy duros, ¿no? Porque partimos de unos márgenes de beneficio a nivel récord. En la historia nunca han estado tan elevados en porcentaje del PIB. Y además de que esos beneficios están siendo récord, estás pagando múltiplos récords sobre esos beneficios. O sea, estás doble conteando, como dirían los anglosajones, haciendo double counting, ¿no? Ujú. Entonces, con beneficios récord y múltiplos récord, las cosas pueden seguir como están perfectamente. ¿De acuerdo? Esto no es una predicción. ¿De acuerdo? Es simplemente un poco, pues, tomarle la temperatura a cómo están las cosas. ¿De acuerdo? Y la temperatura, la verdad, es que en renta variable está muy caliente. Ujú. Claro, al final nuestro trabajo no es hacer predicciones macro, al final nuestro trabajo es encontrar, como te decía, títulos individuales y el porcentaje que tenemos en renta variable en el Break Focus es del 70% del fondo, Ujú. que como ves casa bastante mal, ¿no? Con lo que te decía, porque al final somos conscientes de que los índices creemos que van a tener unos años francamente malos, pero al final nosotros tenemos que encontrar oportunidades individuales, ¿no? Y con encontrar 15 acciones que en nuestra opinión, que luego podemos estar equivocados o no, ¿no? Pues estén infravaloradas, pues es una tarea diferente al estar invertido en el Standard Poor's. Ujú. Perfecto. Comentar, Eusebio, bueno, comentar, Javier, un poco de rentabilidades. El año 2024 el fondo dio una rentabilidad del 21%, 2023 fue un año que dio un 35%. Estos 2 años conviene destacar que es sin tener tecnología en el fondo. No Ujú. vayamos a pensarnos que es que teníamos las Nvidias, etcétera. Entonces, bueno, el tipo de compañía es más un tipo de compañía mid-cap norteamericana, bueno, compañías un poco aburridotas de sectores más tradicionales, pero que pensamos que están realmente baratas de valoración y, bueno, todos hemos visto los ejemplos de lo que ha hecho el Standard Poor's, si tú asignas la misma ponderación a todas las acciones
versus lo que es la realidad del Standard & Poor's, que tiene un peso muy grande en todo el sector tecnológico, pues habría estado negativo el año pasado, cuando fue un año extraordinario desde el punto de vista de índices. Como Javier te ha comentado, tanto Braidgate Focus como Braidgate Global Income tienen las 5 estrellas de Morningstar. Tenemos un tercer vehículo de inversión, que no vamos a hablar este año de él, lo dejaremos para el año que viene, que se llama Braidgate Iapetus, que acaba de cumplir ahora sus 3 años de vida y también tiene las 5 estrellas de Morningstar. Yo creo que nos sitúa en la tesitura de, bueno, desconozco si hay otra, yo creo que somos la única gestora en España que tenemos el máximo ranking otorgado por Morningstar en cualquiera de los escenarios que haya. Global Income es a 3 años, a 5 años y a 10 años, en Focus es a 3 y a 5 y en Iapetus es a 3, no tiene más historia de vida. Entonces, bueno, pues con una cierta modestia, pero algo bien estaremos haciendo desde el punto de vista de análisis y de gestión. Y yo creo que es consecuencia pues, de que el mercado está pagando pues, el tipo de valoración y el trabajo que desempeñamos, el arduo trabajo detrás de nuestras decisiones de inversión. En este fondo, ya que es renta variable, ¿aquí cubrís divisa? ¿Cómo lo hacéis? La parte de renta fija está cubierta, Eusebio, y la parte de renta variable, como al final, como te decía Jacobo, nos centramos mucho en compañías norteamericanas, ¿no? Tenemos al final el problema de que los bandazos de la divisa pueden ser fuertes para nuestros inversores, ¿no? Entonces hemos adoptado una política, es sencilla de entender, ¿no? Pero es un poco ad hoc. Hemos adoptado la política de que aquellas empresas con ventas internacionales no se cubren, como ocurriría en cualquier otro fondo de renta variable, ¿de acuerdo? Que al final lo que te da la divisa te la quita por otro lado, más o menos, ¿no? Pero sí que es verdad que las empresas que solo tienen negocio local en América, que tenemos unas cuantas de ellas, ¿de acuerdo? De hecho, todas nuestras principales posiciones son negocios locales en Estados Unidos nada más. En esas cubrimos el 70% de la divisa, ¿de acuerdo? Perdón, el 70% del importe en el que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es un fondo aburrido en el sentido de no rotamos mucho la cartera, ¿de acuerdo? Tampoco es un fondo de buy and hold perpetuo, como a muchos value investors les encanta decir, o muchos analistas por fundamentales que dicen, no, las empresas tienes que estar invertido a largo plazo. Sí, nosotros también pensamos que hay que estar invertido a largo plazo, pero las cosas a los 3 años tienen que funcionar, ¿de acuerdo? Si a los 3 años no han funcionado, has hecho algo mal en el trabajo, o simplemente que te has equivocado en la tesis de inversión, o que a lo mejor estabas correcto en la tesis de inversión, pero no has cogido el buen momento del ciclo, ¿de acuerdo? A lo mejor has cogido el mejor productor o la mejor empresa de su sector, pero es un sector que está yendo pues a través de un ciclo largo, ¿no? Pues lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos 5 años en las empresas de autopartes. Bueno, un sector que tiene todo, empresas buenas y empresas malas, ¿de acuerdo? Es un sector mixto, no se puede decir ninguna afirmación categórica, decir es un sector bueno o malo, ¿no? Pero es un sector que la gente que haya comprado en el año 2020 pues en general ha ido muy mal, ¿no? Bueno, por diversos motivos. Entre ellos, primero, vino el COVID. Eso les implicó a las empresas de autopartes pues unas grandes pérdidas de volumen, se vendieron menos coches, ¿de acuerdo? Los fabricantes, los OEMs, pudieron suplir esa falta de volúmenes con mayores incrementos en precios, pero las empresas de autopartes pues no tenían ese pricing power, ¿no? Con lo cual, pues al final tienes una base de costes fijos, estás produciendo menos unidades, la absorción se te va por las nubes, ¿no? Y luego vino encima todo el tema de los problemas de la cadena de suministros en el 23, que se les incrementaron por los costes de las materias primas, ¿no? Entonces, bueno, algunas de estas empresas son vehículos absolutamente legítimos de inversión, Eusebio, ¿no? Pero se encontró mal el ciclo, ¿de acuerdo? Pero nosotros somos de la opinión que las cosas a los 3 años tienen que funcionar. Podemos luego estar invertidos 5 años, ¿de acuerdo? Y encantados, ¿de acuerdo? Nos simplifica el trabajo tener que solo seguir las empresas y actualizar el modelo, en vez de tener que estudiar una cosa de cero, y muchas de ellas son empresas que a lo mejor pues hablamos con ellas 2 o una vez al año, ¿no? Pero las cosas tienen que funcionar, es nuestra opinión. No tienen por qué tener catalizadores tampoco. De hecho, de las 21 posiciones que tenemos en el fondo, solo una empresa de las que tenemos, ¿de acuerdo? Pues sí que estamos esperando unos catalizadores a nivel legal, ¿no? En el resto de las inversiones son empresas que generan, como te decía, beneficios por encima del coste del capital, y esos beneficios o bien nos los reparten como dividendos si no tienen oportunidades buenas para reinvertir, mira, si queréis podemos contar algún caso de este tipo, o simplemente pues reinvierten esos beneficios y siguen creciendo, ¿no?
¿Qué exposición geográfica os sale como resultante de la inversión en empresas, en el fondo? Bueno, la mayoría está en Estados Unidos, ¿de Ujú, acuerdo? Aquí, para que te hagas una idea, en Europa tenemos una cierta exposición al Reino Unido. No tengo los números delante, pero te puedo decir que será más o menos del 8%, 9% de la cartera. Te sí. diría que en Europa es la exposición más grande que tenemos. Ujú, La tenemos repartida entre 3 empresas, ¿de acuerdo? Un banco en Reino Unido y 2 empresas de construcción residencial. Y luego tenemos una empresa en Polonia. ujú. Y Europa, pues ya ves que tenemos una mezcla un poco ecléctica aquí en Europa, ¿no? No tenemos nada en España, no tenemos nada en Francia, no tenemos nada en Italia, no tenemos nada en Alemania, ¿no? Y luego ya, pues bueno, tenemos un bono en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Un bono en Australia y el resto de la exposición lo tenemos en Estados Unidos. Perfecto, pues mira, tenía que apuntada la pregunta, pero no voy a dejar de pasar de lado y no preguntarla, porque os iba a preguntar, ¿tenéis compañías españolas en cartera? Pero casi la pregunta que os hago es, siendo españoles, invirtiendo desde Madrid, ¿no encontráis nada en España? Oye, a lo mejor es que soy muy malo, Eusebio, ¿eh? Que eso es otra gran explicación, ¿no? La verdad es que, bueno, podíamos haber comprado algunas cosas. Nunca hemos tenido, de hecho, desde el lanzamiento del fondo, si no recuerdo mal, no hemos comprado ni una acción española. Como te Ujú, digo, el fondo se mueve relativamente poco, ¿de ujú, acuerdo? Es verdad que los primeros años hemos tenido COVID, hemos tenido bastantes cosas, si lo piensas, ¿no? ujú. Con lo cual, al final, pues yo te diría que la rotación de la cartera pues habrá sido un 30%, un 25%, es decir, una vez cada 4 años, cada tres, ¿no? Pero no hemos tenido nada en España, ¿no? Hemos podido comprar cosas, lo que pasa es que en España, bueno, pues la mayoría de las cosas o son antiguos monopolios regulados, ¿no? De las grandes, o son bancos. Los bancos, la exposición en bancos nos gusta mucho más en Estados Unidos. Ujú. Nos parece que en general, nos parece que están mucho mejor gestionados y de hecho, si miras los últimos 15 años, pues el precio de las acciones pues así lo han demostrado, ¿no? Y después, bueno, hay empresas buenas en España, no voy a mencionar alguna, pero sí que seguimos 5 o 6 empresas que creemos que son negocios que están bastante bien, pero no nos han parecido que estén tan baratas, ¿sabes? Nos parecen que están unas valoraciones razonables, pero no nos parecen que hay ningún chollo, ¿no? Nuestra opinión en general de los mercados europeos es que si te vas ya a lo que sería un segmento mid-cap a partir de 2.000 millones. ¿Por qué mid-cap? ¿No? Porque lo que te decía antes, necesitamos un cierto historial probado de rentabilidades, ¿no? No queremos reinventar la rueda, ¿de acuerdo? No nos queremos ir ni a las super large caps carísimas, como te decía Jacobo, hemos tenido cero de tecnología, cero, o sea, es que no hemos tenido ni una, ¿de acuerdo? Pero tampoco nos queremos ir a las empresas small cap o empresas malas, ¿no? Que no tienen track record. Entonces tenemos que encontrar un término medio. Y en España, pues no hay tantas empresas que cumplan ese requisito, ¿no? Las empresas que cumplen ese requisito, que están en el término medio y que ya tienen un cierto track record, bueno, pues cotizan en nuestra opinión a valoraciones que sí, se va a ganar dinero, pero no nos parecen súper atractivas, ¿de Ujú. acuerdo? Nos parece que la gente entiende muy bien, han discriminado, los mercados son relativamente eficientes y creemos que han discriminado muy bien de las empresas que tienen modelos de negocio, pues, joder, no sé, como Inditex, Vidrala, Viscofan, todo este tipo de empresas que pues tienen bien gestionadas, un modelo de negocio relativamente defensible, etcétera, que creemos que pueden seguir ganando dinero de aquí, sí, pero nos parece que están en valoraciones, pues bueno, correctas, sin más, ¿de acuerdo? Nos parecen empresas difíciles de valorar en el sentido de que para realmente obtener resultados extraordinarios con estas empresas y con algunas otras, eh, tienes que meter muchas cosas en el modelo de valoración para que te salgan valoraciones elevadas, ¿no? Nosotros, tipo de empresas que invertimos, pedimos que sean historias más sencillas, ¿no? A nivel de números. Ujú. Pues háblanos de dos casos característicos de inversión que tengáis en la cartera para que los oyentes se puedan hacer una idea de- de qué hay en el fondo. Mira, la exposición temática más grande que tenemos ahora en el fondo, que Ujú, tenemos aproximadamente el 13% del fondo, es en concesionarios de Estados Unidos, ¿de ujú, acuerdo? En concesionarios de coches. ujú, Es que hay varios tipos de concesionarios, entonces tiene que ser de coches, ¿de acuerdo? Y las tenemos a través de 2 empresas. Una tenemos un 8% que se llama Asbury Automotive y la segunda se llama Autonation, que tenemos casi un 5%, ¿no? Entonces, bueno, el negocio de los concesionarios parece como un negocio así cutrerillo, ¿no? Casposete.
pero es un negocio bastante rentable, ¿no? De hecho, en Estados Unidos hay una broma que es medio broma, medio en serio, ¿eh? La gente lo dice de verdad, que probablemente el negocio de los concesionarios es el que crea más millonarios en toda la historia del país. ¿De acuerdo? Entonces, tener una tienda pues en un sitio de estos rurales de Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor sirves a 200.000, 300.000 clientes, bueno, pues es un concesionario que a lo mejor te hace 70 millones de ventas al año, ¿no? Ujú. Esa ya es una tienda buena, para que te hagas una idea. Las tiendas ya muy buenas en Estados Unidos de los grandes grupos, cada tienda de estas genera 100 millones de ventas al año, para que te hagas una idea, ¿no? Pues vende unos 3 coches al día, más o menos. Entonces, bueno, este es un negocio que no es tanto, el negocio no es vender coches, curiosamente. Esto es como el negocio de las maquinillas de afeitar o el de los videojuegos o el de los motores de aviones. No haces dinero en la transacción inicial, es decir, no haces dinero vendiendo la consola, no haces dinero vendiendo la maquinilla de afeitar, no haces dinero vendiendo el motor de avión, ¿no? Haces dinero en las reparaciones siguientes, o en el caso de las consolas, pues en la venta de videojuegos siguientes, ¿no? Y esto es lo mismo, aquí lo que se trata es pues de vender un coche con un margen del 4%, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos hablando, 4, 5, 6%, aquí estamos hablando de márgenes brutos. Ujú. Luego le tienes que quitar toda la estructura de costes fijos del concesionario para luego poder tener pues un flujo de caja futuro de toda la venta de mantenimiento, de partes, etcétera, ¿no? En el momento de la venta del vehículo también cobras comisiones por venderles a los clientes la financiación y el seguro del coche, ¿no? Y ahí, pues, en promedio, pues un concesionario americano le cobra a los clientes $2.000 por coche, que son $2.000 de comisiones, pues van directamente a la cuenta de resultados, ¿no? No tienen, es un negocio de puro margen. Pero Entonces, funciona, disculpa que te corte, que no lo conozco, pero funciona algo diferente entonces como funciona aquí en Europa, porque la verdad que aquí en Europa yo creo que los concesionarios, lo primero, hasta donde yo conozco, las marcas las exprimen mucho y luego hay un hábito de que cuando se nos acaba la garantía, como norma general, no solemos acudir en exceso al concesionario, sino que vamos más pues al taller un poco de cerca de casa, etcétera. ¿Allí funciona diferente? sí, la segunda parte, bueno, Europa, Eusebio, es un mercado muy heterogéneo, ¿eh? Te sorprendería saber las diferencias que hay, por ejemplo, entre España y los países nórdicos, ¿no? En respondiendo a tu segunda pregunta, ¿no? En Estados Unidos tiene el mismo problema. De acuerdo, al final la gente, pues, además es un mercado mucho de hacértelo a ti mismo. La gente no se va a los talleres, se va ahí al porche de su casa Se lo como vemos en las hacen. pelis yankees, se lo hacen ellos y hay negocios muy buenos que venden partes o te ayudan, pues como puede ser AutoZone y otras, o O'Reilly, todas estas empresas que han sido pues, grandes historias de crecimiento en los últimos 15 años, ¿de acuerdo? Pero bueno, los concesionarios pelean un poco en ese, no se quedan una gran parte del negocio, sobre todo a partir de los 7 años de antigüedad, que es cuando la gente ya pues ya se va a lo que tú decías o se lo hacen ellos mismos, pero sí que cogen una parte de ese mercado, ¿de Ujú, acuerdo? ujú, Después, la otra diferencia grande, que esto sí que es concreto de Estados Unidos, en Estados Unidos hay un mecanismo que se llaman las leyes de franquicia, ujú. ¿de acuerdo? Que se llaman las franchise laws. Son leyes estatales que se pusieron a partir de los años 60 y precisamente protegían de lo que tú dices, de los abusos del fabricante hacia el concesionario. Oye, por ejemplo, imagínate que el fabricante se había vuelto como loco a fabricar coches porque había un ciclo muy bueno y se dan cuenta, jo, es que me voy a quedar con un inventario de la leche, se lo voy a intentar encasquetar al distribuidor, ¿no? Bueno, ese tipo de prácticas no se pueden hacer, ¿de Ujú. acuerdo? Y después las leyes de franquicia cambian mucho por estado, o sea, que no te puedo decir cuál es la ley de franquicia típica, ¿no? Pero lo que sí que tienen todas ellas eh, eh, te protegen de competencia futura. Es decir, si tú tienes un concesionario de Toyota y viene otro tío y te quiere montar un Toyota al lado, no puede. ¿De acuerdo? Estás protegido a cierta distancia. Con lo cual, al final, los concesionarios actúan como monopolios regionales, más o menos, Ujú. para que te hagas una idea. Entonces, bueno, de hecho los OEMs, los fabricantes, también les dan facilidades de financiación, es lo que se llama el floor plan, ¿de acuerdo? Y es una manera que tienen los concesionarios de financiar de manera barata sus vehículos, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si al final tú ves el balance de un concesionario, son negocios que suena un poco contraintuitivo, pero son negocios muy ligeros en activos. Primero, la tierra generalmente la tienen alquilada, ten en cuenta pues, que a lo mejor están fuera de las grandes ciudades, no es un terreno, la mayoría de las veces que tenga un gran valor,
Y la parte de los inventarios, que sería un poco la más cara de financiar, te la financia directamente el fabricante, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces lo que ocurre con este tipo de negocios es que al final tienes rentabilidades del capital pues bastante elevadas. Y es un negocio que es verdad que cuando viene una crisis económica y en Estados Unidos se pasa de vender 17 millones de coches a 13 o 12 al año, bueno, pues tu negocio de venta de primera mano y de segunda mano se resiente, pero tu negocio de partes funciona muy bien, ¿no? La gente al final aguanta más con el coche y es un negocio bastante resistente, ¿no? Y es una de las razones por las que en décadas pues todas estas compañías no han tenido ninguna pérdida a nivel anual, ¿no? A nivel de cuenta de resultados. Son negocios que en promedio la rentabilidad de los fondos propios que tienen depende del grupo, ¿no? Pero pueden fluctuar entre el 15 y el 25% y muchas de ellas están cotizando cercanas a book value, ¿no? Con lo cual deberíamos esperar tires a partir de aquí en todas estas inversiones de entre el 12 y el 16%, ¿no? Ujú. Autonation, por ejemplo, para darte una idea del poder del negocio, ¿no? Autonation, que es la porción que tenemos casi un 5% del fondo, cuando vino el COVID, bueno, todos estos han tenido buenos años, han ganado dinero. Cuando vino el COVID, la acción se desplomó. La gente tenía, bueno, pues los miedos del ciclo económico, tal y cual, ¿no? Eh, Autonation, el principal accionista es Bill Gates, que tiene un 20% de la empresa y tiene una política de simplemente recomprar acciones. En 4 años, la empresa se ha recomprado la mitad de las acciones en circulación, ¿no? Es una absoluta salvajada. Entonces, para que te hagas una idea al final de que son empresas muy disciplinadas en hacer lo que hacen y que además son rentables, ¿no? Porque si no eres rentable no te puedes recomprar el 50% de las acciones en circulación. Este son el tipo de empresas que nos hacen sentirnos bien protegidos si las cosas ahora empiezan a ir mal, ¿no? Y los precios de las acciones empiezan a caer porque sabemos que todas estas empresas van a hacer lo que es correcto pues para sus accionistas. Ujú. Pues háblanos de otra casuística que tengáis en cartera aparte de los concesionarios. Mira, luego tenemos, es la principal posición del fondo, es un 9%, y aquí nos hemos salido un poco del tiesto, por así decirlo, porque esta no es una mid-cap, esta empresa es una pequeñaza y peleona, es un banco regional que está en Maine, y es un banco que tiene pues unos 900 millones de capitalización bursátil. Este banco se llama Northeast Bank, Ujú. Banco del Noreste, ¿no? El ticker es NBN. Mm. Y bueno, este banco tiene un depósito, o sea, tiene una licencia bancaria, tiene el charter bancario, es decir, puede emitir depósitos, pero realmente no funciona como un banco, funciona como un fondo de crédito. ¿Por qué? Porque es verdad que ellos dan préstamos de nuevo, es decir, originan préstamos, pues en lo que es la economía de Maine, que no es una gran cosa, la verdad, pero luego compran préstamos en el secundario a otros bancos. Los bancos venden préstamos en el secundario por diversas razones. Hacen M&A y el regulador les dice que oye, compran otro banco y las relaciones que han adquirido en ese banco dicen, mira, paso de ellas, lo voy a vender. Quieren maquillar sus ratios de capital a cierre del ejercicio. ¿De acuerdo? Pues son bancos que están distrés como en el año 2023. ¿De acuerdo? O sea, hay muchas razones por las que los bancos venden carteras de préstamos. Y estos lo que hacen es comprar carteras de préstamos de real estate comercial, perdón. Ujú. Es lo que han hecho toda la vida, lo único. Estos no compran préstamos inmobiliarios, no compran préstamos de desarrollo del suelo, no compran préstamos a estudiantes, de vehículos, nada. Estos solo compran préstamos de real estate, de inmobiliario comercial, ¿no? Y bueno, los resultados de este banco, pues desde el año 2011, que es cuando este equipo directivo, que ahora te mencionaré un par de cosas, Ujú. adquirió el banco, lo compraron justamente después de la crisis. ¿De acuerdo? Bueno, este banco ha sido probablemente el banco mejor performing de toda la bolsa americana. ¿De acuerdo? Ha ganado pues, a los JP Morgan, First Citizens, que es pues, otro banco extraordinariamente gestionado, ¿no? Y la acción, bueno, pues ha pasado de valer $10 a $100 por acción, para que te hagas una idea, ¿no? Estos últimos días ha caído algo, está en 90 y tantos dólares, pero bueno, en 14 años ha sido un por 9, ¿de acuerdo? Ujú. Y de hecho el banco todavía sigue cotizando muy, muy barato, ¿de acuerdo? Es un banco ahora mismo pues que está con rentabilidades sobre los activos del 1,7, ROE es un poco más, los ROAs, perdón, son del 2% y ROE es del 20%, y está cotizando pues a 1,7 veces book value, ¿no? Estos tíos hay básicamente
son dos los artífices de la creación de este banco. Uno es el Chief Executive Officer, que se llama Rick Wayne, y el otro es el Chief Operating Officer, que se llama Patrick Vignan. Estos dos tíos llevan trabajando juntos desde los años 90, a principios de los 90. Bueno, pues eran los máximos directivos de un banco que se llamaba Capital Crossing. Capital Crossing tuvo un performance absolutamente extraordinario, de hecho tan extraordinario que en el año 2007 vendieron el banco a 3 veces valor en libros a Lehman Brothers. Es como una broma de mal gusto, ¿a que sí? Cuando la cláusula de no competencia les venció, pues en el año 2010 decidieron comprar este banco con un grupo de inversores que ya sabían que estos tíos pues eran muy buenos. Compraron este banco, Northeast Bank, y si coges un poco el track record acumulado de este equipo de 1990 al 2007 y luego del 2010 al 2020, al 2024 hasta ahora, ¿no? Han tenido una rentabilidad anualizada del 20%. ¿De acuerdo? O sea, ha sido una cosa absolutamente bestial, ¿no? Aquí lo que tenemos es probablemente pues, a uno de los mejores banqueros de toda la historia de los Estados Unidos, sin exagerar, pues que está trabajando para nosotros a una valoración muy razonable. ¿De acuerdo? Ellos son los mayores accionistas del banco, son gente con una transparencia pues absoluta. Nosotros hablamos con ellos pues de vez en cuando, 2 veces al año. Son gente además súper humilde, reconocen siempre los errores, los pocos que han tenido, de acuerdo, porque han tenido más bien aciertos que errores. Y bueno, y creemos que pues en este banco nos va a ir francamente bien. Y es la razón por la que tenemos un 9% del fondo. Tenemos un equipo directivo que es de ensueño, una valoración que calculamos que nos va a dar tires de doble dígito. Y después muy oportunistas. Te voy a contar un par de cosas más que es que te van a hacer sonreír, ¿no? En el año 2023, cuando Silicon Valley quebró, ¿no? Bueno, pues si te acuerdas, había muchos bancos que presentaron ofertas para la compra de Silicon Valley. ¿Por qué? Porque básicamente la Federal Deposit Insurance Corporation, que era el regulador, estaba vendiendo el banco por cero. Si tú pagabas cero, te llevabas el banco, ¿no? ¿Qué tenías que garantizar? Tenías que garantizar pues que la integración de todos esos activos iba a ser de una manera muy fluida, ¿de acuerdo? Por eso al final todos estos bancos a quienes se los dieron. Cuando los subastaron se los dieron a JP Morgan, pues, que es un bicho grande, y se los dieron a First Citizens, ¿no? Pues que es el banco que más adquisiciones ha realizado en los últimos 30 años, ¿no? En todo el sector bancario, y son los integradores por excelencia, ¿no? Si hay un banco que está en quiebra, la Federal Deposit Insurance Corporation se lo van a ofrecer a First Citizens primero, ¿no? Bueno, entre los que hicieron ofertas por Silicon Valley, que era un banco de 100.000 millones de activos, era Northeast Bank, que tenía un balance pues, de 4.000 millones de activos. ¿De acuerdo? O sea, para que veas, al final no se lo dieron. También hicieron una puja por Signature Bank, que fue otro de los bancos grandes que quebró. No se lo dieron, pero es una muestra, ¿de acuerdo? Es una muestra del oportunismo de este equipo directivo. En el año 2021 y 22, uno de estos años, no me acuerdo cuál de los dos fue, con el tema del COVID, ellos participaron en un programa gubernamental que se llamaba el PPP, no voy a entrar aquí. Ellos cobraban comisiones simplemente por dar préstamos. Los préstamos estaban totalmente asegurados por el gobierno. Era una manera de distribuir fondos a las empresas pequeñas, no sé si lo recuerdas, ¿no? Eran préstamos que si iban destinados a salarios estaban perfectamente cubiertos, garantizados por el gobierno. Tú simplemente lo que tenías que hacer como banco era el papeleo, y por hacer ese papeleo te daban unas comisiones. Te tenías que asegurar pues que no había fraudes, etcétera, ¿no? Bueno, uno de estos años estos tíos obtuvieron un ROE del 60%. Lo voy a repetir por si alguien piensa que me he inventado la cifra. Un ROE del 60% en base de comisiones, ¿no? En un negocio que efectivamente ya no existe, pero que muestra un poco el oportunismo de esta gente, ¿no? Si ocurre un Cristo en la economía, la gente me pregunta, oye, pero inmobiliario comercial, ¿no? ¿No es muy cíclico? No. Si ocurre un Cristo en la economía, tú quieres estar con estos tíos. Tiene un track record de 15 años en el que han tenido 0 pérdidas crediticias y en el que sabemos que si ocurre un Cristo, pues van a salir oportunidades. Yo quiero tener a estos tíos con los ojos bien abiertos, aprovechando esas oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, es un banco, como te decía, con ROEs por encima del 20%, pero que además, si ocurre algo, creemos que tenemos una accionalidad al alza pues muy, muy elevada. ¿Qué peso de media tenéis en el fondo de compañías? Porque aquí me has dicho que tienes un 9, que en teoría es, digamos, algo elevado. Sí, es bastante elevado. Al final cumplimos la normativa UCITS, ¿no? Entonces tenemos en 4 compañías que están por encima del 5%, ¿de acuerdo? Pues en Northeast tenemos un 9, en Asbury, que es uno de los concesionarios, tenemos un 8,
y luego tenemos otra compañía que tenemos casi un 7%, ¿no? Y luego ya tenemos posiciones del 4%. Al final es la mezcla necesaria, bueno, pues para poder cumplir esas normativas UCITS que te decía y poder tener entre 20 y 25 posiciones. Perfecto. Pues yo creo que hemos dado un buen repaso tanto al fondo de renta fija como de renta variable. Si se os ocurre algo más, como suele decir el refrán, nos hemos dejado algo en el tintero, habla ahora o calla para siempre. Algo más que de añadido. Yo creo que llevamos más de una hora y hemos dejado varios mensajes. Comentarte para que quede claro a los oyentes. Yo, Jacob Arteaga, o sea, Javier y yo cogestionamos el fondo de renta fija, el fondo Bracket Global Income, y Bracket Focus lo gestiona la parte de equity. Y poco más, pues agradecerte, oye, que nos hayas vuelto a contactar un año después y bueno, pues quedamos a tu disposición para lo que necesites y por supuesto para los oyentes y esperamos poder charlar el año que viene. Pues por supuesto que sí, nada, agradeceros a vosotros vuestro tiempo de pasaros por aquí y de difundir vuestros conocimientos. Muy bien, pues muchas gracias, Eusebio. Gracias, Eusebio, y a todos los oyentes también. Gracias a vosotros. Bueno, pues como siempre me despido de todos vosotros recordando, bueno, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.